Bueno, comenzamos con la actividad número 2. Vamos a leer el problema. Actividad 2. Se tiene un triángulo isósceles rectángulo cuyos catetos miden 11 centímetros. Considerar los rectángulos que se pueden dibujar dentro de la figura de la siguiente manera. Y ahí ven que tienen dibujado un triángulo. Recordemos que conocemos por triángulo isósceles. Decimos que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Y decimos que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. El ángulo recto en este caso, ¿dónde está? Claramente es el que está abajo, el que apoya justo en la base y la altura del triángulo. Bien, si se fijan, tenemos dentro del triángulo un rectángulo que está pintado, sombreado con gris. Y dice que ese rectángulo tiene una base que mide 2 centímetros. Vamos a la primera pregunta. Pregunta A. ¿Cuál es el área del rectángulo de base 2? Es el rectángulo que está dibujado. Para poder calcular el área del rectángulo, primero debemos saber cuánto mide la altura. Si sabemos que los lados del triángulo miden 11 centímetros, ¿cuánto creen que mide la altura del rectángulo? Hasta ahora no la sabemos, eso lo van a tener que calcular ustedes. Una ayudita por si no lo descubren. Para poder calcular la altura del rectángulo, tienen que tener como consideración el dibujo del triángulo chiquitito que se forma arriba, entre el triángulo grande y el rectángulo. ¿Qué conclusiones llegan cuando observan ese triángulo chiquitito? ¿Qué medidas tienen los lados de ese triángulo chiquito? A partir de lo que puedan observar de ese triángulo van a poder concluir en qué medida tiene de altura el rectángulo de base 2. Pregunta B. ¿Habrá algún rectángulo de este tipo que tenga un área mayor que el que está dibujado? Si es posible, dibujarlo e indicar el valor de la base. Para responder a esta pregunta, les preparé algunas indicaciones para que tengan en cuenta y no cometan algunos errores que son posibles que los cometan si no prestan atención al enunciado. Vamos a ver. Algunas consideraciones. Triángulo isósceles, como les decía antes, ¿no? Tiene dos lados iguales y uno desigual. Los lados iguales ya vimos que son el lado de la base y el lado de la altura. Figura. El rectángulo que se forme adentro debe cumplir la condición de que uno de sus vértices está apoyado sobre la hipotenusa del rectángulo. Y por otro lado, la base y la altura del rectángulo deben estar apoyadas sobre la base y la altura del triángulo. Vamos a ver algunas figuras mostrándoles esto. Aquí les muestro algunos ejemplos de lo que no deben hacer. Si miramos las tres figuras que están dibujadas, ¿qué pasa con ellas? El primero no cumple la condición de tener un vértice sobre la hipotenusa del triángulo. Fíjense que el rectángulo es más chiquitito, debería ser más grande, y el vértice, el que no está apoyado sobre los lados, debería tocar la hipotenusa del triángulo. En el segundo, ¿qué pasa? Cumple con estar apoyado el vértice sobre la hipotenusa, pero no cumple con partir el lado de la altura del rectángulo con la altura del triángulo. Y el último cumple con estar el vértice apoyado sobre la hipotenusa del triángulo, cumple con compartir la altura del triángulo, pero no está apoyado sobre la base del triángulo. Estos son los ejemplos de lo que no tienen que hacer. En cambio, si vemos estos nuevos triángulos, van a ver que ahí les mostré dos figuras que sí cumplen con los requisitos. Estos no tienen medida, eso ya queda a cuenta de ustedes ponerles medidas para poder responder a las preguntas que hice en la actividad. Por último, otra consideración a tener en cuenta, tengan siempre en cuenta que la medida que tome la base va a influir en la medida de la altura. A medida que ustedes vayan variando la medida de la base del rectángulo, van a ver que se va a ir modificando la altura del rectángulo. Y bueno, con eso ya pueden responder la pregunta B. Vamos a lo que sigue. Las preguntas C y D las pueden responder siguiendo la misma idea que utilizaron para la B. Con la misma lógica de ir dibujando otros rectángulos variando las medidas dentro del triángulo, van a poder responder estas tres primeras preguntas. Vamos con la pregunta E. Para cada uno de los siguientes 6 gráficos,
decidir si puede corresponder o no a la representación gráfica de la variación del área del rectángulo en función de la base del mismo. En cada caso, dar argumentos para justificar la respuesta. Para responder esta pregunta, les propongo primero realizar una tabla de valores. Por ejemplo, podemos hacer una tabla como las que les puse en la imagen. Fíjense que la tablita tiene 3 columnas, una de ellas para escribir los valores de la base, otra para escribir los valores de la altura y la otra para escribir los valores del área que se genera a partir de los valores que ustedes tomen para la base y la altura de los rectángulos. Ahí abajo les escribí, para la creación de la tabla tengan en cuenta darle un orden a los valores, de modo que la tabla nos brinde información más clara. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que en el ejemplo yo les puse 1, 2, 3, 4, está ordenado. Bueno, les pido que ustedes hagan lo mismo. De ese modo vamos a poder ver cómo varía a medida que nosotros vamos variando la medida de la base, las medidas del área. ¿Se entiende? Además también les hice la aclaración de que pueden utilizar valores decimales. No necesariamente vamos a trabajar todos números enteros. Pueden poner algunos ejemplos de números decimales. Tengan en cuenta nomás lo que les puse en la otra aclaración, que los valores que escriban los pongan todos ordenados. Bueno, vamos a la última recomendación. Cada uno de los gráficos tiene dos variables, la variable del eje horizontal y la variable del eje vertical. Vamos a nombrar a cada una de ellas. A la horizontal la vamos a llamar base y a la vertical la vamos a llamar área. ¿Por qué? Porque son los valores que tenemos en la tabla y los cuales vamos a comparar. Ahora sí, entonces, con la tabla completa y ordenada, pueden comparar las conclusiones que obtengan a partir de los valores y lo que ven en los gráficos. Lo que van a hacer en este ejercicio es, a partir de los datos que tienen en las tablas, van a empezar a comparar con cada uno de estos gráficos y me van a decir por qué creen que es posible que estén vinculados y por qué no. Hay uno solo de ellos que está relacionado con el ejercicio, con el enunciado, con la tabla. Los demás no. Bueno, es trabajo de ustedes identificar cuál es el correcto y cuáles no. Por favor les pido que no me pongan solamente el uno sí o no. Tienen que justificar el porqué de la elección. Bueno, como les dije antes, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme. Acá voy a estar para ayudarlos, para guiarlos y para responder a todas las preguntas que tengan. Ahora les toca a ustedes ponerse a trabajar. Les mando un beso grande y muchísimos éxitos.